Dicen que el silencio es oro. Mienten. Descubrí la verdad sobre el silencio hace 6 años, cuando una meningitis me robó el oído a los 19. El silencio no es pacífico, es asfixiante. Es ver bocas moverse sin sonido. Sentir vibraciones a través del parqué cuando alguien cierra una puerta con rabia. Ver la risa, pero no escuchar nunca la alegría en ella. Pero, ¿sabes qué es peor que el silencio? Oírlo todo cuando la gente cree que no puedes. Me llamo Alba y esta es la historia de cómo mi 25 cumpleaños se convirtió en el día en que dejé de ser sorda y empecé a escuchar la verdad. El restaurante resplandecía a la luz de las velas. Cada llama proyectando sombras danzantes sobre los rostros de las personas que yo creía amar. Mi novio Iker lo había planeado todo a la perfección, o eso creía yo. El comedor privado tenía vistas a la ciudad. Las paredes de cristal revelaban la extensión de luces de Madrid a nuestros pies, como diamantes esparcidos. Pide un deseo, cielo, me dijo mi mejor amiga, Nerea, en lengua de signos. Sus manos se movían con los gestos familiares que se habían convertido en nuestro idioma. Señaló la tarta de cumpleaños que habían traído, con 25 velas parpadeando. Sonreí, cerré los ojos y deseé lo único que había anhelado durante 6 años. Volver a oír. Oír a Iker decirme que me quería. Oír la risa de Nerea, que recordaba como algo brillante y contagioso. Oír la música, la lluvia, el canto de los pájaros. Todas las pequeñas sinfonías que había perdido. La cirugía había sido una apuesta arriesgada. Experimental. La doctora Robles me había advertido de que las probabilidades eran escasas, quizás un 15%. Pero la semana pasada, 7 días antes de este momento, me había despertado con el sonido de mi propia respiración, el silbido del aire en mis pulmones, el roce de las sábanas, el estruendoso y hermoso ruido de la existencia. Todavía no se lo había contado a nadie. La doctora quería monitorizarme durante 2 semanas antes de hacerlo oficial. Y una parte de mí, la parte asustada y supersticiosa, temía que si lo decía en voz alta, el milagro se desvanecería. El sonido volvería a desaparecer como el humo. Así que seguí llevando mis audífonos, usando la lengua de signos, viviendo en mi mundo silencioso mientras, en secreto, me ahogaba en el ruido de la realidad. Soplé las velas y todos aplaudieron. Sentí las vibraciones a través de la mesa, interpreté mi papel a la perfección. Entonces Iker se levantó. Su mano se acercó a mi cara, los dedos moviéndose hacia mis audífonos. Mi corazón se detuvo. No era la primera vez que me los quitaba. A veces, en momentos íntimos, los retiraba con delicadeza. Me besaba las orejas y me decía cosas que pensaba que no podía oír. Dulces naderías, había imaginado yo. Promesas susurradas en el vacío de mi discapacidad. Pero esta vez, mientras sus dedos desenganchaban el primer aparato, le oí decir: «¿Todos listos? Que empiece el show». El show, no el momento, no la pedida, el show. La sangre se me heló, pero mantuve mi expresión neutra, mi sonrisa suave. Me quitó el segundo audífono y colocó ambos dispositivos con cuidado sobre el mantel blanco, junto a mi copa de vino. Todos miraban, sus rostros brillando de expectación. Y entonces Iker se arrodilló, su boca se movió, formando palabras. Y esta vez, por primera vez, escuché cada una de las sílabas. «Alba, me has hecho el hombre más feliz del mundo», dijo, su voz destilando una sinceridad que habría engañado a cualquiera. «¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de verdad, porque por un instante, a pesar de todo, sentí la alegría que siempre había imaginado para este momento. Entonces él miró a los demás, y vi cómo su expresión cambiaba. «Solo un poco, lo justo». «Joder, está llorando de verdad», murmuró entre dientes, apenas moviendo los labios. «Nerea, me debes 50 euros. Te dije que se lo tragaría entero». Las palabras me golpearon como balas. Nerea se rió. De verdad, ese sonido que tanto había anhelado volver a oír. Pero no era el sonido brillante y contagioso que recordaba. Era cruel, burlón, afilado como un cristal roto. «Dios mío, Iker, mírale la cara. ¿De verdad se cree que la quieres?» Mi mano se congeló a medio camino de mi boca. Las lágrimas en mis mejillas pasaron de ser de alegría a algo completamente distinto. Algo caliente y venenoso. «Mantén la compostura», susurró Iker a través de su sonrisa, aún de rodillas con la caja del anillo abierta. «Solo hasta que tenga las fotos. Mis padres tienen que pensar que esto es real hasta que el testamento esté finalizado». El testamento de sus padres. Todo encajó con una claridad nauseabunda. Los padres de Iker, Margarita y Esteban, siempre me habían adorado. Margarita, en especial, me había acogido bajo su ala después de que perdiera el oído, tratándome como a la hija que nunca tuvo. Hace 6 meses, a Esteban le diagnosticaron un cáncer en estadio 4. Yo había sostenido la mano de Margarita mientras lloraba,
me había sentado con ellos durante el tratamiento, les había llevado comida cuando estaban demasiado agotados para cocinar. El mes pasado, Iker había mencionado de pasada que sus padres estaban actualizando su testamento. Parecía extrañamente complacido, pero no le di importancia en ese momento. Ahora lo entendía. Le iban a dejar todo, pero solo si estaba asentado, casado con alguien que ellos aprobaran. Alguien como yo. La chica sorda que había demostrado tanta fuerza, tanta elegancia. La chica que, según Margarita, hacía de su hijo un hombre mejor. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Esa era mi otra amiga, Aitana. Su voz se oía con facilidad en la silenciosa sala. Tengo una cita a las 10. Solo durante la cena, dijo Iker, todavía sonriéndome como si yo fuera el centro de su universo. Luego ya podrá llorar a moco tendido en casa, y por la mañana le meteré cualquier rollo sobre los nervios de última hora. ¡Qué bestia, tío! Era mi compañero Unai, de la agencia de marketing. Yo pensaba que era un tipo decente. ¿Seguro que no se dará cuenta? Iker se rió de verdad, levantándose y ayudándome a ponerme en pie, la caja del anillo aún abierta entre nosotros. ¿Darse cuenta? Es sorda, no tonta. Se cree cada palabra que le digo por signos. Es casi demasiado fácil. El anillo brillaba a la luz de las velas. Circonita, me di cuenta ahora. Ni siquiera era real. Además, continuó Iker, deslizando el anillo falso en mi dedo mientras yo permanecía congelada. Una vez que mi padre la palme, los médicos le dan 3 meses como mucho. Recibiré mi herencia, la dejaré, y por fin haré ese viaje a Ibiza con Valeria. Valeria, su instructora de yoga. Hablando de eso, dijo Nerea, y pude oírla rebuscar en su bolso. Valeria ha mandado esto. Vi a Nerea pasar su móvil. Oí cómo sus risas aumentaban. Vi la sonrisa de Iker ensancharse mientras miraba la pantalla. Joder, qué buena está, dijo Unai. ¿Mejor que esta?, preguntó Aitana, señalándome como si fuera un mueble. Iker me miró de verdad, y vi la verdad a la que había estado ciega durante 3 años. No había nada en sus ojos. Ni una pizca de afecto, ni calor, solo frío cálculo y un desprecio apenas velado. Valeria al menos se esfuerza, dijo. Esta dejó de intentarlo hace años. Se acomodó. Además, y no te lo tomes a mal, Alba añadió. Como si yo pudiera oírle, sus manos sin moverse para signar, el rollo de la sordera es un coñazo. Tengo que repetirlo todo y el sexo es silencioso, raro, más risas, del tipo que hiere. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo temblaba, pero mi rostro permanecía perfectamente compuesto, perfectamente sordo y perfectamente inconsciente. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Nerea. Había sido mi mejor amiga desde la universidad. Me había abrazado cuando lloré tras perder el oído. Había aprendido lengua de signos por mí, o eso creía yo. Ahora me preguntaba si solo había aprendido lo suficiente para manipularme. 3 meses, quizás 4. En cuanto el dinero esté en mi cuenta, montaré una pelea, le diré que no puedo soportar la discapacidad a largo plazo, y me piro. Se le romperá el corazón, pero... Iker se encogió de hombros. Ya lo superará. Las chicas sordas también necesitan amor, ¿no? Les pareció graciosísimo. Me quedé allí, con el anillo falso en el dedo, rodeada de gente en la que había confiado mi corazón, y sentí que algo dentro de mí no se rompía, sino que se cristalizaba, se endurecía, se transformaba en algo afilado e implacable. Mi copa de vino estaba en la mesa, llena de un intenso tinto de la Ribera del Duero. Iker lo había pedido especialmente, diciéndome por signos que era mi favorito, lo cual no era cierto. Nunca me había preguntado qué me gustaba. Cogí la copa con cuidado, di un pequeño paso hacia Iker. Todos seguían riendo, pasándose las fotos de Valeria, disfrutando de su broma privada a mi costa. Pensé en Margarita y Esteban, en cómo Margarita había llorado en mis brazos la semana pasada, diciéndome lo agradecida que estaba de que su hijo hubiera encontrado a alguien como yo, alguien real, alguien que lo quería por quien era, no por lo que tenía. Pensé en los 3 años que había pasado con Iker, en los momentos que había atesorado, en las señales de amor que había malinterpretado porque estaba desesperada por ser querida a pesar de mi discapacidad. Pensé en cómo todos habían interpretado sus papeles a la perfección. Nerea fingiendo ser mi mejor amiga. Aitana actuando como si se preocupara por mi bienestar. Unai siendo el compañero de trabajo que me apoyaba. Todos ellos mintiendo cada día porque sabían que no podía oírles. La crueldad era sobrecogedora. Entonces levanté la copa de vino y vertí todo su contenido sobre la cabeza de Iker. La sala se quedó en un silencio absoluto. El silencio de verdad, no el falso en el que yo había estado viviendo. El vino tinto caía en cascada por la cara de Iker, goteando de su nariz,
manchando su impecable camisa blanca. La cara que se había comprado específicamente para las fotos de la pedida. Su boca colgaba abierta en estado de shock, los ojos como platos, congelado a media risa. Todos me miraban fijamente, y yo sonreí. ¿De verdad pensabais, dije, mi voz ronca por años de desuso, pero clara y fuerte que no os iba a oír? La cara de Iker pasó del rojo vino al blanco hueso en segundos. Eso es imposible, susurró Nerea, su rostro un retrato de horror incipiente. Eres sorda. Era sorda, corregí, tocando mi oreja donde solía estar el audífono. Ahora es cosmético. Tiempo pasado. Me operé hace 3 semanas. Totalmente recuperada desde el miércoles pasado. Qué casualidad, ¿verdad? Justo a tiempo para mi cumpleaños. Vi cómo asimilaban las implicaciones. Vi cómo se daban cuenta de que lo había oído todo. Cada palabra, cada risa, cada broma cruel. Alba, empezó Iker, con el vino aún goteando por su cuello. No dije, levantando una mano. No te atrevas a decir mi nombre con esa boca mentirosa. Me quité el anillo de circonita del dedo y lo dejé caer en el charco de vino sobre el mantel blanco. 3 años, dije, mirándolos a cada uno. 3 años de mi vida, y estabais todos compinchados, todos y cada uno de vosotros. Aitana tuvo la decencia de parecer avergonzada. Unai no me miraba a los ojos. Nerea solo miraba, su rostro perfectamente maquillado desmoronándose. Pero Iker, el shock de Iker se estaba transformando en otra cosa. Algo peligroso. ¿Cuánto has oído?, preguntó lentamente. Sonreí más ampliamente, sintiendo cómo se veían mis dientes. Todo. Desde que empiece el show hasta las chicas sordas también necesitan amor. Cada una de las palabras. Alba, déjame que te explique. ¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado utilizando para manipular a tu padre moribundo? ¿Cómo me estás engañando? ¿Cómo has estado contando los días hasta poder coger el dinero y largarte? Mi voz se estaba elevando. ¿O quizás quieres explicar cómo mi mejor amiga ha estado apostando sobre mi credulidad? Nerea se estremeció. Esto es una locura, dijo Iker, intentando recuperar el control. Lo estás malinterpretando todo. ¿Tus palabras? ¿Las que oí perfectamente con mis oídos totalmente funcionales? Me reí y sonó como un cristal rompiéndose. Dime, Iker, ¿cómo se malinterpreta exactamente? Es sorda, no tonta. No tuvo respuesta. Cogí mi bolso, saqué mi móvil y lo levanté. La mejor parte... He grabado todo desde el momento en que dijiste que empiece el show hasta justo antes de que te bautizara en Ribera del Duero. Cada confesión, cada risa, cada palabra asquerosa, la sangre desapareció de sus rostros. No te atreverías, dijo Iker. ¿Atreverme a qué? ¿A enviárselo a tus padres? ¿A recursos humanos en mi empresa, donde trabaja Unai? ¿A publicarlo en internet? ¿A enviárselo por correo a Valeria? Ladeé la cabeza. Tienes razón. No haría ninguna de esas cosas. Un destello de alivio cruzó sus facciones. Ya lo he hecho. Se lo envié a tu madre hace 5 minutos. Mientras estabais todos comparándome con Valeria, yo estaba aquí sentada, grabando y escribiendo. Debería estar llamándote ahora mismo. El teléfono de Iker estalló con un sonido, el tono de llamada de su madre. Su mano tembló al mirar la pantalla. Eso me parecía, dije suavemente. Verás, Margarita revisa sus mensajes constantemente, especialmente si son sobre ti. E incluí un mensaje muy detallado explicando exactamente lo que acababa de descubrir sobre el testamento, el plan, todo. El rostro de Iker pasó de blanco a gris. Hija de puta, de verdad, mi padre se está muriendo y vas a estresarlos con esto. ¿Que yo voy a estresarlos? Mi voz se quebró, la emoción finalmente filtrándose. Tu padre se está muriendo y tú planeabas estafarle. Usar su amor por ti, su confianza en mí, para robarle. Es mi herencia. Es su dinero para dárselo a quien él elija. Y te eligió a ti con la condición de que fueras el hombre que él creía que eras. Volví a temblar, pero no de miedo, de rabia. Estabas dispuesto a dejarle morir pensando que su hijo era bueno, decente y estaba enamorado, cuando en realidad no eres más que un parásito esperando a que tu huésped deje de respirar por fin. El teléfono seguía sonando. Iker no lo cogió. ¿Sabes cuál es la parte más triste?, pregunté bajando la voz. Yo te quería de verdad. Mi yo real quería a tu yo falso. Habría hecho cualquier cosa por ti, pero ni siquiera pudiste respetarme lo suficiente para ser sincero. Tuviste que burlarte de mí, humillarme, convertirme en una broma para tus amigos. Alba, por favor, intentó Nerea. No, perdiste el derecho a decir mi nombre cuando decidiste que mi discapacidad me convertía en un blanco fácil. Los miré a todos por última vez. Estas personas que habían compartido mi vida, mis secretos, mis vulnerabilidades,
que me habían sonreído a la cara mientras conspiraban a mis espaldas. Espero que todos recibáis exactamente lo que merecéis, dije. Luego salí de aquel restaurante con la cabeza bien alta, dejándolos con sus explicaciones, su pánico y sus planes arruinados. No lo sabía entonces, pero aquello era solo el principio, porque la venganza, estaba a punto de aprender, es un plato que se sirve mejor con paciencia, planificación y absolutamente ninguna piedad. Y yo acababa de dar el primer bocado. El aire de la noche me golpeó la cara como una bofetada, frío y cortante. Caminé 3 calles antes de que las piernas me fallaran y me encontré sentada en un banco al borde de un parque céntrico, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono vibraba constantemente, mensaje tras mensaje. Iker, Alba, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Es todo un malentendido. Nerea, lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. Por favor, llámame. Aitana, lo que oíste no era todo el contexto. Unai, esto se va a calmar. No hay por qué empeorarlo. Y luego el que hizo que mis manos se cerraran en un puño. Iker, si no borras esa grabación, te vas a arrepentir. ¿Una amenaza? Por supuesto que era una amenaza. Los bloqueé a todos, cada uno de sus números. Luego abrí mi correo electrónico y encontré 17 mensajes nuevos. La mayoría eran de Iker, cada vez más desesperados. Uno era de Margarita. Mis manos temblaron al abrirlo. Alba, acabo de escuchar tu grabación. La he escuchado 3 veces porque no podía creer lo que oía. Estoy aquí sentada con Esteban y ambos estamos en shock. Confiamos en Iker para todo. Y contigo. Pensábamos que por fin se había convertido en el hombre que habíamos rezado que fuera. La semana pasada te dije lo orgullosa que estaba de él, cómo había cambiado desde que te conoció, qué tonta he sido. Esteban quiere que sepas que el testamento se va a cambiar de inmediato. Iker no recibirá nada, excepto la legítima estricta que marca la ley. Todo lo demás irá a la Fundación para la Investigación del Cáncer en nuestro nombre. Lo siento mucho, cariño, por todo, por la crueldad de mi hijo, por lo que te ha hecho pasar. Te merecías mucho más. Por favor, ven a vernos cuando estés preparada. Siempre serás bienvenida en nuestra casa, aunque nuestro hijo no lo sea. Con cariño, Margarita. Me senté en aquel banco y lloré. Sollozos feos y entrecortados que salían de mi pecho como algo vivo. La gente pasaba, algunos se paraban a preguntar si estaba bien, pero yo no podía responder. No podía hablar. Solo podía quedarme allí y sentir todo el peso de la traición aplastándome. 3 años. 3 años de mentiras. ¿Cuántas veces me había dicho Iker que me quería? Sus manos moviéndose en signos cuidadosos, su rostro tan sincero. ¿Cuántas veces me había abrazado Nerea, prometiéndome que siempre seríamos hermanas, jurando que nunca dejaría que nadie me hiciera daño? ¿Cuántas veces me había sentado en su presencia, sorda y confiada, mientras se reían de mí? La crueldad no estaba solo en la traición, estaba en la explotación de mi discapacidad. Habían usado mi sordera como un arma contra mí, un escudo para su engaño. Me habían hecho sentir que mi discapacidad me hacía menos digna de la verdad, menos merecedora de respeto. Esa era la parte que más quemaba. El capacitismo subyacente. La suposición de que ser sorda me hacía estúpida, fácil de manipular, menos que humana. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí sin pensar. ¿Alba? Una voz de mujer, desconocida. Me llamo Teresa Gascón. Soy abogada en Gascón, Asociados. Margarita Rivas se ha puesto en contacto conmigo en tu nombre. No lo entiendo, dije. Margarita quiere asegurarse de que estés protegida. Legalmente hablando, Iker podría alegar difamación por la grabación que compartiste. El audio en sí podría considerarse una violación de las leyes de privacidad, dependiendo de los requisitos de consentimiento para grabar conversaciones. Le preocupa que intente tomar represalias. El estómago se me encogió. No había pensado en eso. Había estado tan enfadada, tan dolida, que simplemente actué. Sin embargo, continuó Teresa, después de revisar tu situación, creo que tenemos una defensa sólida. Estabas grabando una conversación de la que eras parte en un espacio semipúblico. Además, el contenido revela un posible comportamiento delictivo, específicamente conspiración para cometer estafa en relación con la manipulación de un testamento. Eso nos da una ventaja considerable. No puedo permitirme una abogada, dije en voz baja. Margarita ha contratado nuestros servicios en tu nombre. Considéralo solucionado. Cerré los ojos. Incluso en su dolor, incluso lidiando con la enfermedad de Esteban y la traición de Iker, Margarita intentaba protegerme. Hay más, dijo Teresa. Margarita mencionó que trabajas en Quantum Marketing, ¿correcto? Sí. Unai Etxeberria también trabaja allí. Dado lo que hay en esa grabación, podrías tener motivos para una denuncia por acoso laboral.
Me gustaría programar una reunión contigo y tu departamento de recursos humanos. Todo se movía tan rápido. Demasiado rápido. Necesito tiempo, dije. Necesito pensar. Por supuesto. Pero, Alba, no dejes que te intimiden. No hiciste nada malo. Ellos sí. Recuérdalo. Después de colgar, me quedé sentada en ese banco durante otra hora, viendo las luces de la ciudad desdibujarse a través de mis lágrimas, escuchando los sonidos que había echado de menos durante tanto tiempo. Bocinas de coches, sirenas lejanas, el susurro de las hojas en el parque detrás de mí, una pareja discutiendo a media manzana, un músico callejero tocando la guitarra con el estuche abierto para las monedas. Todo el ruido de la vida con el que soñé durante mis años de silencio, y todo lo que sentía era vacío. No volví a casa esa noche. El apartamento que compartía con Iker se sentía contaminado, lleno de recuerdos que se habían vuelto venenosos. En su lugar me registré en un hotel del centro, un pequeño hotel boutique donde nadie pensaría en buscarme. La habitación era silenciosa, silenciosa de verdad, no el silencio impuesto de la sordera. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, los sonidos apagados de otros huéspedes, el lejano estruendo del tráfico. Cada sonido se sentía como un pequeño milagro y una enorme carga al mismo tiempo. Pedí servicio de habitaciones, aunque no pude comer. Luego, abrí mi portátil e hice algo que había estado evitando desde que recuperé el oído. Escuché mis mensajes de voz. 6 años de mensajes guardados pero nunca oídos. La voz de mi madre deseándome feliz cumpleaños el año que perdí el oído. Su tono tan preocupado. Amigos llamando para ver cómo estaba durante los primeros meses. El primer te quiero de Iker, dejado como mensaje porque no había cogido su llamada. Empecé por los más recientes y fui hacia atrás. Los mensajes de Iker de los últimos 6 meses eran reveladores en retrospectiva. Su tono cambiaba dependiendo de si pensaba que de alguna manera podría escucharlos o si simplemente estaba dejando un mensaje rápido. Aquellos en los que era cuidadoso, cariñoso, dulce, eran las mentiras. Aquellos en los que sonaba irritado, apresurado, displicente, eran la verdad. Había uno del mes pasado. Oye, atascado en el tráfico. No me esperes. Además, ¿te acordaste de enviar esa tarjeta a mi madre? Está todo el día dándome la matraca con... Clic. Había colgado a mitad de la frase, probablemente recordando que de todos modos no podía oírlo. Y allí, enterrado hace 3 meses, había un mensaje que me heló la sangre. La voz de Valeria. Iker, cariño, te dejaste el reloj en mi casa. El caro. Deberías cogerlo antes de que tu novia la sorda se dé cuenta de que falta. Llámame luego. Te quiero. Había llamado a mi número por error. Probablemente tenía nuestros 2 números guardados y pulsó el contacto equivocado. Me quedé mirando la barra de reproducción en la pantalla de mi teléfono. Esto no era una traición nueva. Era una traición antigua finalmente revelada. Llevaba engañándome al menos 3 meses, probablemente más. Y yo había estado completamente ajena, incapaz de oír la evidencia que cualquier persona oyente habría captado de inmediato. Fue entonces cuando el verdadero plan comenzó a formarse. No la venganza airada e impulsiva de exponerlos. Eso ya estaba hecho. La grabación había salido. Margarita y Esteban sabían la verdad. La herencia de Iker había desaparecido. No, esto iba a ser algo más. Algo quirúrgico. Algo que doliera tanto como ellos me habían herido a mí. Abrí un nuevo documento en mi portátil y empecé a escribir. Objetivos. 1. Iker Rivas. Principal. 2. Nerea Montero. 3. Aitana Torres. FIA. Unai Echeverria. Para cada nombre comencé una lista. Sus vulnerabilidades, sus secretos, las cosas que sabía sobre ellos después de 3 años de amistad y confianza, y que ahora lamentarían haber compartido. Iker era fácil. Su carrera en la empresa de su padre se basaba enteramente en el nepotismo. Le habían ascendido 3 veces, no por su habilidad, sino porque Esteban creía en darle oportunidades a su hijo. Sin la protección de su padre y sin su herencia, Iker no tenía nada. Su piso estaba financiado por un fondo fiduciario de sus padres. Su coche era un regalo. Incluso su ropa cara salía de la tarjeta de crédito de Esteban. Quita el dinero familiar. E Iker era solo un incompetente jefe intermedio sin habilidades reales y un currículum lleno de logros inflados. Nerea era más interesante. Me había confesado el año pasado lo de su oposición para maestra, específicamente cómo había hecho trampas en el examen. Estaba aterrorizada, segura de que la pillarían. Yo la había tranquilizado. La había ayudado a superar la ansiedad. Toda su carrera se basaba en una credencial fraudulenta. Aitana trabajaba como visitadora médica, y una vez me contó borracha sobre su negocio paralelo vendiendo medicamentos con receta a amigos sin prescripción. Se había reído de ello, lo llamó a ayudar a la gente. Era ilegal,
y me había dado nombres. Unai era el más cuidadoso de todos, pero había cometido un error crítico. Durante una fiesta de la empresa, me había enseñado correos electrónicos de un competidor, información confidencial que había recibido de una exnovia que todavía trabajaba allí. No era uso de información privilegiada, pero sí espionaje industrial. Había utilizado esa información para ganar una cuenta importante para nuestra agencia, ganándose un ascenso. Lo escribí todo, cada detalle que podía recordar. Luego empecé a cruzar referencias. ¿Quién conocía a quién? ¿Quién tenía poder sobre quién? ¿Dónde estaban los puntos de presión? Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Respondí con cautela. ¿Alba? Una voz de mujer joven, nerviosa. Espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número a través de mi madre. Soy Sara Rivas, la hermana pequeña de Iker. Nunca había conocido a Sara. Había estado estudiando en el extranjero e Iker rara vez la mencionaba. Al niño de oro no le gustaba que le recordaran que sus padres tenían otra hija más exitosa. Hola, dije con cuidado. Acabo de hablar con mamá. Me lo ha contado todo. La voz de Sara se quebró. Lo siento mucho. Iker siempre ha sido difícil, pero nunca pensé que haría algo así. Usar a alguien de esta manera. ¿Por qué me llamas? Porque quiero ayudar, dijo. Mamá y papá están destrozados. Papá está llorando, y nunca llora. Mamá parece que ha envejecido 10 años en una noche. E Iker ya está amenazando con acciones legales, diciendo que has violado su privacidad, que los has manipulado. Apreté la mandíbula. Por supuesto que lo estaba haciendo. También está intentando convencerlos de que mientes, de que la grabación está falsificada o sacada de contexto. Sara hizo una pausa. Les hablé de las otras veces. ¿Otras veces? Iker ha hecho esto antes. No exactamente igual, pero similar. Hubo una chica en el primer año de universidad. Salió con ella porque su padre era dueño de un concesionario. La convenció para que le consiguiera un coche de lujo a precio de coste, y la dejó la semana después de obtener los papeles. Otra chica cuya familia tenía una casa de vacaciones en Menorca. Se quedó con ellos 2 semanas, le pidió matrimonio y rompió con ella el día después de volver. Mis manos se apretaron en el teléfono. Tiene un patrón muy claro. Usa a la gente por lo que pueden darle y luego los descarta. Pero siempre ha sido lo suficientemente cuidadoso como para que nadie pudiera probarlo. Esta vez, lo has pillado. La voz de Sara se fortaleció. Y quiero asegurarme de que realmente se enfrente a las consecuencias reales. No solo perder su herencia. ¿Qué tienes en mente? Soy asistente jurídica en un bufete en Barcelona. Me especializo en casos de estafa. Y lo que hizo Iker, convencer a mis padres de estructurar su testamento de una manera determinada mientras mentía sobre sus intenciones, eso podría ser denunciable. Se llama influencia indebida y es una forma de abuso de personas mayores. Se me cortó la respiración. Abuso de personas mayores. Papá tiene cáncer. Es vulnerable. Iker explotó esa vulnerabilidad para manipular un documento legal para su beneficio. Si podemos probar la intención, cosa que podemos gracias a tu grabación, podríamos conseguir que lo acusen. ¿Tus padres estarían de acuerdo con eso? ¿Presentar cargos contra su propio hijo? Sara se quedó en silencio un momento. Mamá lo haría. Está furiosa. Papá tiene el corazón roto. Pero también es un hombre de principios. Si pensara que Iker cometió un delito, querría justicia. Hablamos durante otra hora. Sara me envió documentos, precedentes legales, expedientes. Era minuciosa, meticulosa y absolutamente despiadada cuando se trataba de su hermano. Se ha pasado toda la vida viviendo del amor y el dinero de nuestros padres, me dijo. Ya es hora de que aprenda que los actos tienen consecuencias. Cuando finalmente colgamos, tenía una imagen mucho más clara del historial de Iker. El patrón de manipulación, la sarta de mujeres que había utilizado, las mentiras que contaba a sus padres para cubrir sus huellas. Y tenía una aliada. El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Había aprovechado el fin de semana para sacar mis pertenencias esenciales del piso de Iker mientras él no estaba, no sabía dónde y no me importaba. Sus llamadas y mensajes habían cesado después de que lo bloqueara, pero había visto su coche dando vueltas al edificio varias veces, como un tiburón. Mi nuevo apartamento era más pequeño, más barato, en un barrio menos de moda. Pero era mío. Sin recuerdos, sin contaminación. Entrar en Quantum Marketing fue como entrar en un campo de batalla. Llevaba 4 años en la empresa. Había ascendido a directora de cuentas senior a pesar de mi discapacidad. O tal vez, susurró una pequeña voz amarga, gracias a ella. Tal vez me habían ascendido para parecer progresistas e inclusivos, sin esperar nunca que compitiera de verdad. La idea me revolvió el estómago. Unai ya estaba en su escritorio cuando llegué. Levantó la vista, me miró y su rostro se puso pálido.
Rápidamente apartó la mirada, pero vi sus manos temblar al coger su taza de café. Bien, que tuviera miedo. Mi escritorio estaba al lado del suyo. Una peculiaridad de la distribución de la oficina que una vez pensé que era amigable, ahora se sentía estratégica. Podía ver la pantalla de su ordenador si inclinaba mi silla correctamente. Podía oír sus conversaciones telefónicas, algo que nunca antes había podido hacer. Me senté, inicié sesión y empecé a trabajar como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera quemado todo mi círculo social hacía 3 días. A las 10, mi ordenador emitió un pitido con una invitación a una reunión, RRH. Sala de conferencias 3, 11. Unai también la vio. Él también estaba invitado. Su rostro pasó de pálido a verde. La hora entre la invitación y la reunión fue insoportable. Pude oír a Unai hacer llamadas telefónicas, su voz baja y urgente. No paraba de usar frases como malentendido, sacado de contexto y ambiente de trabajo hostil. Estaba intentando adelantarse, construir su propia narrativa. A las 10:55, ambos nos dirigimos a la sala de conferencias. No hablamos, ni siquiera nos miramos. Dentro de la sala esperaban Begoña Aguirre, jefa de Recursos Humanos, y David Fuentes, nuestro director de departamento. Ambos parecían serios. Begoña nos hizo un gesto para que nos sentáramos. Gracias a ambos por venir, dijo Begoña, con un tono profesionalmente neutro. Hemos recibido información preocupante sobre la conducta en el lugar de trabajo, y necesitamos abordarla de inmediato. Unai se inclinó hacia adelante. Antes de que continúen, quiero dejar constancia de que cualquier cosa dicha fuera del horario laboral en un entorno privado no es asunto de la empresa. Tengo derecho a la privacidad. Señor Echeverría, lo interrumpió David. No estamos aquí para debatir sobre derechos de privacidad. Estamos aquí para discutir un comportamiento que impacta directamente en este lugar de trabajo. Begoña abrió una carpeta. Alba, presentaste una queja formal el viernes por la tarde sobre comentarios hechos por el señor Echeverría acerca de tu discapacidad. También proporcionaste pruebas de audio de estos comentarios. ¿Es correcto? Sí, dear. La mandíbula de Unai cayó. ¿Te quejaste? ¿Es una broma? Esto es una venganza porque estás avergonzada por lo de Iker. Señor Echeverría, la voz de Begoña fue cortante. Necesito que permanezca en silencio hasta que se le pida que hable. Pulsó un botón en su portátil y de repente la sala de conferencias se llenó de sonido. Mi grabación. La sección en la que Unai había participado. Es sorda, no tonta. Se cree cada palabra que le digo por signos. Es casi demasiado fácil. Joder, qué buena está. ¿Mejor que esta? Valeria al menos se esfuerza. Esta dejó de intentarlo hace años. La voz de Unai riendo junto con los demás, haciendo bromas, deshumanizándome. La grabación se detuvo. El silencio llenó la sala. Del tipo incómodo. Señor Echeverría, dijo David lentamente. ¿Puede explicar esto? Era una broma, dijo Unai desesperadamente. Una mala broma de mal gusto, pero solo una broma. Estábamos todos bebiendo. Hiciste comentarios despectivos sobre la discapacidad de una colega, dijo Begoña. Participaste en una conversación que se burlaba explícitamente de la señorita Jiménez por ser sorda. La comparaste negativamente con otra mujer. Y según la grabación completa, hiciste todo esto sabiendo que no podía oírte. La grabación completa demuestra que apenas dije nada, protestó Unai. Son sobre todo Iker y Nerea. Yo solo me reí un par de veces. Participaste, dijo David. Eso es suficiente. Además, continuó Begoña, sacando otro documento, hemos estado llevando a cabo una investigación separada sobre la cuenta de Valero, la que ganaste el último trimestre. El rostro de Unai pasó de verde a gris. Recibimos un chivatazo anónimo la semana pasada que sugería una conducta inapropiada en cuanto a cómo obtuviste información sobre sus necesidades y presupuesto. Desde entonces, hemos obtenido correos electrónicos que confirman que recibiste información confidencial de una fuente en su anterior agencia de marketing. Eso es, puedo explicarlo. Espionaje industrial, señor Echeverría. Usaste información obtenida ilegalmente para ganar un cliente. David se levantó. Estás despedido, con efecto inmediato. Seguridad te acompañará a recoger tus pertenencias. Tu finiquito se te enviará por correo. Unai me miró, y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. Has sido tú me has denunciado. No, dije con calma. Yo denuncié tu comportamiento en mi cena de cumpleaños. La investigación sobre tu espionaje industrial, aparentemente, ya estaba en marcha. Qué casualidad, sin embargo, era mentira. Había enviado el chivatazo anónimo yo misma el viernes por la noche usando una cuenta de correo desechable e incluyendo la información justa para ponerlos en la dirección correcta.
Teresa, la abogada que Margarita contrató, me había asesorado sobre cómo redactarlo exactamente para evitar consecuencias legales. Unai abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Estás destruyendo vidas porque te han herido los sentimientos. No dije. Estoy haciendo que la gente rinda cuentas por sus acciones. Hay una diferencia. Llegó seguridad. Unai fue escoltado fuera, todavía protestando, todavía insistiendo en que todo era un malentendido. Después de que se fuera, Begoña se volvió hacia mí. Quiero que sepas que nos tomamos la discriminación en el lugar de trabajo muy en serio. Los comentarios sobre tu discapacidad son inaceptables, y deberíamos haber fomentado un entorno en el que te sintieras segura para informar de tus preocupaciones antes. Gracias, dije. También estamos preparados para ofrecerte servicios de apoyo, asesoramiento si es necesario. Y si no te sientes cómoda permaneciendo en tu equipo actual dadas las circunstancias, podemos discutir traslados. Lo pensé. En huir, esconderme, dejar que ganaran haciendo que yo fuera la que tuviera que cambiar. No dije. Me gusta mi equipo, soy buena en mi trabajo, no me voy a ninguna parte. David sonrió de verdad. Bien, odiaríamos perderte, eres una de nuestras mejores. Al salir de la sala de conferencias, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La primera ficha de dominó había caído. Unai se había ido, su carrera en ruinas, enfrentándose a posibles cargos legales por espionaje industrial. Uno menos, quedaban 3. Nerea era más difícil de alcanzar. Después de bloquearla, le había cortado la línea directa conmigo, pero conocía sus rutinas, sus patrones. Sabía que daba clase a tercero de primaria en el colegio público Riverside, que los martes tenía servicio de comedor, que siempre paraba en la misma cafetería antes de la escuela. No quería enfrentarme a ella. Quería algo más permanente. El martes por la mañana me vestí con cuidado, profesional pero accesible, y conduje hasta el edificio de la Consejería de Educación en el centro. Había concertado una cita con un nombre falso, alegando que necesitaba verificar las credenciales de una maestra para una solicitud de un colegio privado. La funcionaria era una mujer de mediana edad con ojos amables y zapatos sensatos. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy considerando varios tutores privados para mi sobrino, dije, mintiendo con fluidez. Una de ellas, Nerea Montero, dice que tiene la habilitación del Estado. Solo quiero verificar sus credenciales antes de contratarla. Por supuesto, déjeme buscarlo. Tecleó en su ordenador. Montero, Nerea Montero. Aquí está. Obtuvo su habilitación hace 3 años. Todo en regla y vigente. ¿Puedo ver el certificado real? Pregunté. Siento ser pesada, pero hemos tenido problemas con fraudes antes. No es ninguna pesadez. Es inteligente verificar. Imprimió el documento oficial y me lo entregó. Esta es una copia de su certificado. Puede ver las notas del examen aquí. Aprobó con notas altas. Miré las notas. Puntuaciones perfectas en varias secciones. Sospechosamente perfectas. Son notas excepcionales, dije con cuidado. La verdad es que estoy bastante impresionada. Debió de estudiar mucho. La funcionaria sonrió. Estamos orgullosos de nuestros maestros. Unos estándares altos conducen a una buena educación. Salí con el documento y conduje directamente a un especialista en ciberseguridad que había encontrado a través de Sara. Se llamaba Leo, y tenía el aspecto que había imaginado: sudadera con capucha, varios monitores, bebidas energéticas esparcidas por su escritorio. ¿Quieres que encuentre pruebas de que hizo trampas en un examen de oposición?, preguntó, levantando una ceja. Eso es mucho pedir. Se supone que esos sistemas son seguros. Se supone, asentí. Pero Nerea me dijo que compró las respuestas a una academia que tenía acceso a las preguntas reales. Estaba borracha cuando me lo contó, aterrorizada de que la pillaran, pero me dio detalles. El nombre de la academia era EduPrep Solutions. Los dedos de Leo ya volaban sobre su teclado. EduPrep Solutions. Lo tengo. Lo cerraron hace 2 años por exactamente eso, vender preguntas de exámenes reales. Hubo todo un escándalo. Sacó artículos. Dice aquí que tenían a alguien dentro del centro de exámenes que filtraba las preguntas. Así que si Nerea las usó, sus puntuaciones coincidirían con las de otras personas que también las usaron. Exactamente. ¿Y si puedo encontrar el conjunto de preguntas filtradas? Más tecleo. Oye, esto es interesante. La Consejería de Educación guardó registros de casos sospechosos de fraude. Marcaron cuentas que tenían patrones de respuesta inusuales, como puntuaciones perfectas en secciones que normalmente hacen tropezar a la gente. Giró uno de sus monitores hacia mí. Una lista de nombres, todos marcados para investigación, pero nunca procesados por falta de pruebas. Nerea Montero estaba en la lista. ¿Puedes conseguirme los detalles de su examen?,
Pregunté. Técnicamente, no, dijo Leo. Pero si alguien presentara una queja formal sobre sospecha de fraude de credenciales, la consejería estaría obligada a investigar. Y si investigaran, sacarían estos mismos registros. ¿Cómo se presenta una queja? Deslizó un trozo de papel hacia mí. Anónimamente, a través de un portal online. Solo necesitas proporcionar suficiente información específica para justificar una investigación. Pasé la siguiente hora con Leo elaborando la queja perfecta. Incluimos la conexión con EduPrep, el momento de su habilitación, el estado de marcada de su cuenta. La hicimos lo suficientemente detallada para ser creíble, pero lo suficientemente vaga sobre la fuente. Esto activará una revisión automática, dijo Leo. Sacarán su examen, lo compararán con las preguntas filtradas, comprobarán sus patrones de respuesta con los de otros tramposos conocidos. Si usó esas respuestas, lo encontrarán. Y entonces, habilitación revocada. Perderá su plaza de funcionaria, posiblemente se enfrente a cargos penales por fraude. Presenté la queja esa noche. Usé una VPN, un correo electrónico desechable, cubrí mis huellas con cuidado. Luego esperé. 2 semanas después, el mundo de Nerea explotó. Lo vi primero en las redes sociales. Una de sus amigas maestras publicó: "No puedo creer lo que le está pasando a Nerea. Qué injusto. Es una maestra tan dedicada". Luego otra: "El colegio Riverside ha perdido a una grande hoy. Este sistema está roto". Investigué un poco. Encontré un artículo de noticias locales de esa misma mañana. Maestra local pierde su plaza en medio de un escándalo de fraude en las oposiciones. El artículo detallaba cómo se había descubierto que Nerea Montero había utilizado preguntas de examen obtenidas fraudulentamente para su prueba de habilitación. La consejería le había revocado la licencia a la espera de una investigación completa. El colegio Riverside había rescindido su contrato de inmediato. Su carrera, cuidadosamente construida, desaparecida en un solo día. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí. «Has sido tú». La voz de Nerea, rota por las lágrimas. «Sé que has sido tú». ¿Quién más lo sabría? «No sé de qué hablas», dije con calma. «No mientas. Eres la única persona a la que le conté lo de EduPrep. Estás destruyendo a todos los que estaban en esa cena». «No estoy destruyendo a nadie», dije. «Solo estoy ayudando a que la verdad salga a la luz». «Tú te destruiste a ti misma cuando decidiste hacer trampas. Necesitaba ese trabajo. Tengo préstamos estudiantiles, el alquiler. Lo necesitabas», repetí. «Así que hiciste trampas. Construiste toda tu carrera sobre una mentira. Dime, Nerea, ¿a cuántos niños enseñaste? ¿Cuántos padres te confiaron a sus hijos creyendo que estabas cualificada? Ahora solo daba. Estás siendo cruel». «Estoy siendo justa», corregí. «Hiciste trampas. Te pillaron. Afrontas las consecuencias. Eso no es crueldad. Es justicia». «Iker tenía razón contigo», escupió. «Eres una vengativa». Colgué, bloqueé el número y volví al trabajo. 2 menos. Aitana fue más cuidadosa que los demás. Después del despido de Unai y el escándalo de la habilitación de Nerea, se dio cuenta de que podía ser la siguiente. Borró todas sus redes sociales, cambió su número de teléfono, incluso se mudó de piso, pero no podía cambiar de trabajo. Necesitaba su puesto de visitadora médica en Soluciones de Salud Meridian. Era su ingreso, su carrera, su identidad, y estaba construida sobre actividades ilegales. Había mantenido registros meticulosos a lo largo de los años, no porque estuviera planeando esto, sino porque era organizada por naturaleza. Mi teléfono tenía fotos de fiestas, incluida una en la que el bolso de Aitana se había derramado y su suministro de pastillas ilegales se había esparcido por la mesa. Se lo había tomado a broma, diciendo que eran para amigos que no podían pagar médicos. En ese momento, pensé que estaba siendo generosa, ayudando a gente que necesitaba medicación pero carecía de seguro. Ahora lo veía por lo que era, un delito grave. Contacté a Teresa, la abogada. «Tengo pruebas de que alguien distribuye ilegalmente medicamentos con receta. ¿Qué hago con ellas?» «Denúncialo a las autoridades competentes», dijo Teresa. «En este caso sería la policía o la Agencia Española de Medicamentos. Dada la naturaleza del delito, recomendaría la fiscalía. Ellos se encargan del tráfico de medicamentos». «Eso parece extremo». «No lo es. Los medicamentos con receta pueden ser peligrosos si no son supervisados adecuadamente por un médico. No solo está infringiendo la ley, potencialmente está dañando a la gente». Teresa me puso en contacto con un agente de la fiscalía. Se apellidaba Martínez y se tomó mi declaración en serio. Le proporcioné las fotos, los nombres de las personas a las que Aitana había suministrado, las fechas aproximadas. También mencioné que Aitana trabajaba como visitadora médica, lo que le daba acceso a muestras. «Investigaremos», dijo Martínez. «Si lo que dice es cierto, se enfrenta a cargos federales».
No estoy tratando de arruinarle la vida, dije, sorprendiéndome de la verdad de mis palabras. Solo quiero justicia. Señorita, sugirió Martínez, usted no le está arruinando la vida. Lo hizo ella sola. Usted solo se está asegurando de que no siga infringiendo la ley. La investigación duró 3 semanas. Durante ese tiempo, no supe nada de Aitana directamente, pero a través de conocidos comunes, me enteré de que se estaba volviendo paranoica, convencida de que alguien la seguía, con miedo de vender pastillas, incluso a sus clientes habituales. Sabía que algo se avecinaba. Simplemente no sabía cuándo. La redada ocurrió un jueves por la tarde. Agentes de la Policía Judicial se presentaron en Soluciones de Salud Meridian con una orden. Incautaron su portátil de empresa, su teléfono, sus archivos, interrogaron a sus compañeros, registraron su oficina y lo encontraron todo. No solo la distribución ilegal de pastillas, sino pruebas de que había estado robando muestras de medicamentos de la empresa durante años, que había falsificado registros, que había vendido sustancias controladas a docenas de personas sin receta. Aitana fue arrestada en su escritorio, sacada esposada mientras sus colegas observaban. La empresa emitió un comunicado. Soluciones de Salud Meridian tiene tolerancia cero con la actividad ilegal. El empleo de la señorita Torres ha sido rescindido y estamos cooperando plenamente con los investigadores. Recibí un correo electrónico de Martínez. No podríamos haber construido este caso sin su información. La señorita Torres se enfrenta a múltiples cargos graves. Gracias por hacer lo correcto. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo. ¿Lo correcto? ¿Lo era? ¿O solo les estaba haciendo daño porque me habían herido a mí? Pero entonces recordé la cara de Aitana en mi cena de cumpleaños, la burla, la risa, la total falta de remordimiento mientras participaba en mi humillación. Y recordé a todas las personas que podrían haber sido perjudicadas por las pastillas que distribuyó sin supervisión médica. Personas que confiaron en ella, que pensaron que estaba ayudando, igual que yo confié en todos ellos. 3 menos, quedaba 1. Iker era diferente. Iker no era solo mi exnovio, era el arquitecto de todo. El cabecilla, el que orquestó mi humillación y planeó beneficiarse de la manipulación de su padre moribundo. Acabar con él requería algo más que exponer crímenes pasados. Requería desmantelar toda su vida, pieza por pieza, hasta que entendiera lo que se sentía al perderlo todo. Empecé con su trabajo. Esteban Rivas era el dueño de Empresas Rivas, una compañía de importación y exportación de tamaño medio. Iker ostentaba el título de director de operaciones, un puesto que sonaba impresionante pero que esencialmente era una invención. Llegaba tarde, se iba temprano y pasaba la mayor parte del tiempo jugando al golf con clientes. Antes de que sus padres supieran la verdad sobre la pedida, Iker era intocable. El amado hijo de Esteban, el heredero. Después de la grabación, Esteban apenas le hablaba. Pero Esteban también se estaba muriendo. Cáncer de páncreas en estadio 4, 3 meses y tenía suerte. No tenía la energía para un desmantelamiento prolongado del puesto de su hijo. Margarita estaba centrada en cuidar de Esteban, no en reestructuraciones corporativas, así que acudí a Sara. Esteban sigue siendo el dueño de la empresa, ¿verdad? Pregunté durante una de nuestras llamadas semanales. Iker no puede tomar decisiones importantes sin su aprobación. Correcto, dijo Sara. ¿Por qué? Porque Iker ha estado malversando fondos. El silencio al otro lado fue pesado. Explícate. Había pasado semanas investigando la huella digital de Iker. Era perezoso y arrogante, lo que significaba que también era descuidado. Me había enviado fotos desde su oficina, quejándose del trabajo. En el fondo de esas fotos había detalles. Papeles en su escritorio, archivos abiertos en su ordenador, posits con contraseñas. Con la ayuda de Leo, había reconstruido un patrón. Iker había estado creando cuentas de proveedores falsas, aprobando pagos a estas empresas inexistentes y desviando el dinero a cuentas personales. No eran cantidades masivas. Unos pocos miles aquí, otros pocos allá. A lo largo de 3 años, sumaba casi 200.000 euros. Lo ha estado haciendo desde que lo ascendieron a director de operaciones, le dije a Sara. El departamento de contabilidad no lo pilla porque él mismo aprueba los pagos. Esteban confía en él, así que nadie lo cuestiona. Sara pidió pruebas. Le envié todo. Capturas de pantalla, registros bancarios obtenidos a través de métodos que no le pedía a Leo que explicara, contratos de proveedores falsificados. Esto es suficiente para procesarlo, dijo Sara lentamente. Pero papá, está tan enfermo, Alba. No sé si podrá soportar descubrir que Iker le ha estado robando. Necesita saberlo, dije. Iker necesita enfrentarse a las consecuencias reales. 3 días después, Esteban convocó una reunión del consejo. A pesar de su enfermedad, asistió en persona. Margarita a su lado, Sara presente por videollamada.
Iker apareció esperando una revisión trimestral estándar. En su lugar encontró una mesa llena de ejecutivos, el asesor legal de la empresa y un auditor forense. La voz de Esteban era débil pero clara. Iker, se te destituye de tu cargo con efecto inmediato. Además, la empresa va a presentar cargos penales por malversación y estafa. La cara de Iker se puso blanca. ¿Qué? Papá, esto es un error. Alguien me está tendiendo una trampa. Tenemos 3 años de pruebas, dijo el auditor forense, mostrando gráficos en la pantalla de la sala de conferencias. Proveedores falsos, contratos falsificados, depósitos directos en cuentas vinculadas a ti. No es un error. Iker miró alrededor de la sala, desesperado. Sus ojos se posaron en Margarita. Mamá, no puedes creer esto. Es Alba. Está intentando destruirme porque rompí con ella. Ella... Tú no rompiste con ella, dijo Margarita en voz baja. La usaste. Nos mentiste a nosotros, a ella, a todos. Y aparentemente, has estado robando a tu padre mientras está muriendo. No estaba robando. Es mi empresa, yo solo. Eras un empleado, intervino el asesor legal. No tenías participación en la propiedad. Cada euro que cogiste fue un robo. Esteban miró a su hijo con una expresión que reconocí de la grabación que había oído en la voz de Margarita. Desolación mezclada con asco. Te di todo, Iker. Cada oportunidad, cada ocasión para demostrar tu valía, y lo tiraste por la borda. Todo. Por un dinero que ni siquiera necesitabas. Papá, por favor. Seguridad te escoltará fuera. Tus pertenencias personales se te enviarán por correo. Si intentas entrar en este edificio de nuevo, serás arrestado por allanamiento. La voz de Esteban se quebró. No quiero verte. Ni en el hospital, ni en casa. Ya no eres bienvenido. Iker estaba llorando ahora. Lágrimas de verdad, pero parecían más de rabia que de remordimiento. Os arrepentiréis de esto, todos vosotros. Os demandaré por despido improcedente, por difamación, ¿Por qué? La voz de Sara llegó a través de la videollamada, fría y precisa. ¿Por pillarte cometiendo delitos? Inténtalo, por favor. Me encantaría añadir más pruebas al caso penal. Llegó seguridad. Iker se resistió, gritando sobre traición, sobre conspiración, sobre cómo todo era culpa de Alba. Su voz resonó por el pasillo mientras lo sacaban a rastras. Después de que se fuera, Esteban se desplomó en su silla. Margarita le puso una mano en el hombro. Gracias, dijo Esteban a la sala en general. Puede que mi hijo sea un ladrón y un mentiroso, pero al menos no seguirá dañando esta empresa. Vi esto desarrollarse desde el ordenador de Leo, que había hackeado las cámaras de seguridad del edificio a petición mía. Se sintió surrealista ver caer la última ficha de dominó. Iker estaba despedido, enfrentándose a cargos penales, apartado de su familia, su herencia desaparecida, su reputación destruida. Todo sobre lo que había construido su vida, desaparecido en una sola reunión. Debería haberme sentido victoriosa, satisfecha, algo. En cambio, me sentí vacía. Pasaron 3 meses. Unai era inempleable en marketing después de que se corriera la voz sobre su espionaje industrial. Lo último que supe es que trabajaba en un gran almacén, apenas llegando a fin de mes. Nerea perdió su carrera como maestra. Intentó apelar la revocación de su habilitación, pero las pruebas eran demasiado claras. Ahora trabajaba de camarera en una cafetería, su título de magisterio sin valor, su reputación en la educación destruida para siempre. Aitana estaba a la espera de juicio por 14 cargos federales relacionados con el tráfico de medicamentos. Su fianza se fijó en 100.000 euros, que no pudo pagar. Estaba en prisión preventiva y, según el fiscal, probablemente estaría allí hasta su juicio en 8 meses. Si la declaraban culpable, se enfrentaba a hasta 20 años en una prisión federal. Iker también estaba a la espera de juicio. Malversación, estafa, intento de fraude de herencia y una docena de otros cargos que Sara seguía añadiendo a medida que descubrían más de sus fechorías. Su fianza se fijó aún más alta. A diferencia de Aitana, había pagado la fianza, pero solo porque un antiguo amigo de la universidad se había apiadado de él. Vivía en un estudio en la peor parte de la ciudad, trabajando como repartidor. Su vida, completamente desmantelada. Los destruía a todos, sistemáticamente, sin piedad, por completo. Y no sentí nada. Mi audición estaba completamente restaurada. La doctora Robles me había dado el alta para dejar de usar los audífonos por completo. Podía oírlo todo, cada conversación, cada susurro, cada sonido que había echado de menos durante 6 años. Pero en lugar de alegría me sentía hueca. El trabajo iba bien, me habían ascendido tras la partida de Unai, dándome sus cuentas y un aumento. La gente me trataba con un respeto cuidadoso, que se parecía más al miedo que a una consideración genuina.
Habían visto lo que le pasaba a la gente que se cruzaba en mi camino. Me había convertido en la moraleja, la chica sorda que lo oyó todo y destruyó a todos los que la habían agraviado. Mi apartamento era silencioso. Silencioso de verdad, no el falso silencio de la sordera. Podía oír a mis vecinos discutir a través de las paredes. Podía oír el tráfico fuera. Podía oír mi propio latido en el silencio de la noche. Y estaba sola. Esteban murió 6 semanas después del despido de Iker. El cáncer se había extendido más rápido de lo esperado. Margarita me llamó para decírmelo, su voz rota. Preguntó por ti al final, dijo. Quería saber si estabas bien, si habías encontrado la felicidad. ¿Le dijiste la verdad? Le dije que eras fuerte, dijo Margarita, que ibas a estar bien. Ambas sabíamos que era mentira. El funeral fue pequeño, privado, solo para la familia más cercana. Iker no fue invitado. Sara me contó más tarde que había aparecido de todos modos. Intentó entrar a la fuerza y tuvo que ser escoltado por la policía. Está completamente desquiciado, dijo Sara. Culpa a todo el mundo menos a sí mismo, especialmente a ti. ¿Es peligroso? No lo sé. Está desesperado, enfadado, humillado. Es una mala combinación. Empecé a mirar por encima del hombro, a comprobar 2 veces las cerraduras, a variar mis rutas al trabajo. Pero el ataque, cuando llegó, no fue físico. Fue digital. Alguien creó una página web, de aspecto profesional, detallada, convincente. Contaba la historia de una mujer vengativa que había utilizado una discapacidad para ganarse la simpatía, y luego había destruido sistemáticamente las vidas de personas inocentes por un malentendido. La web tenía fotos mías, información sobre mi pasado, detalles sobre el despido de Unai, la pérdida de la habilitación de Nerea, el arresto de Aitana, los cargos de Iker. Me pintaba como una maestra manipuladora que había grabado ilegalmente una conversación privada y luego la había utilizado como arma para arruinar vidas. Se hizo viral. En cuestión de días, era famosa en Internet por todas las razones equivocadas. Los artículos se hicieron eco de la historia. La venganza de la mujer sorda que fue demasiado lejos. Cuando las víctimas se convierten en verdugos y la ética de la represalia desproporcionada. Las secciones de comentarios se llenaron de opiniones. Algunos me apoyaban, decían que lo que había hecho estaba justificado. Pero muchos más me condenaban, decían que había ido demasiado lejos, que era tan mala como las personas a las que había atacado. Mis redes sociales se llenaron de mensajes de odio, amenazas de muerte, doxing. La gente descubrió dónde trabajaba, dónde vivía. Las líneas telefónicas de Quantum Marketing se colapsaron con llamadas exigiendo mi despido. Begoña me llamó a su despacho. Estamos recibiendo presiones, dijo, de clientes, de otros empleados, del público. Esto se está convirtiendo en un problema. ¿Me vais a despedir? No, pero necesito que entiendas que la situación es precaria. Si esto sigue escalando, puede que tengamos que reconsiderar tu puesto por el bien de la empresa. Salí de su despacho sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Esa noche, alguien pintó con spray vengativa en la entrada de mi edificio. Me rajaron las ruedas del coche. Mi buzón se llenó de correo de odio. Me senté en mi apartamento escuchando las sirenas fuera, a los vecinos cotilleando sobre mí en el pasillo, el ruido ambiental de una ciudad que de repente se sentía hostil. Y me pregunté si tal vez tenían razón. Tal vez había ido demasiado lejos. La grabación estaba justificada. Se habían burlado de mí, planeado usarme, tratado mi discapacidad como un arma contra mí. Merecían ser expuestos. Pero, ¿y todo lo que vino después? El desmantelamiento calculado de sus vidas, la destrucción sistemática de sus carreras, su libertad, sus futuros. ¿Había sido eso justicia o solo venganza disfrazada de rectitud? Mi teléfono sonó. Margarita. He visto la web, dijo. Alba, lo siento mucho. Es Iker. Sé que es él. ¿Puedes probarlo? No, pero conozco a mi hijo. Es exactamente el tipo de cosa que haría. Hizo una pausa. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Pensé que vengarme me haría sentir mejor, reivindicada. Pero solo me siento vacía. La venganza nunca llena el agujero que se supone que debe llenar, dijo Margarita suavemente. Solo lo hace más grande. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que se salieran con la suya? No, pero hay una diferencia entre justicia y venganza. La justicia trata de arreglar las cosas. La venganza trata de hacer daño. Pensé en Unai trabajando en un almacén, luchando por sobrevivir. En Nerea, sus sueños de enseñar a niños destruidos. En Aitana, sentada en la cárcel, a la espera de un juicio que podría encerrarla durante décadas. En Iker, viviendo en la miseria, enfrentándose a la cárcel, alejado de su padre moribundo. ¿Algo de eso había arreglado las cosas? ¿O simplemente había esparcido mi dolor,
asegurándome de que todos sufrieran tanto como yo. No sé cómo arreglar esto, Susuhe. Quizás no puedas, dijo Margarita. Quizás solo tengas que vivir con ello, aprender de ello, ser mejor en el futuro. Después de colgar, me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos de mi oído restaurado. Bocinas de coches, música lejana, gente riendo en algún piso de arriba. Todos los sonidos que había anhelado durante mis años de silencio, y todo lo que quería era silencio. La página web siguió creciendo. Más artículos, más comentarios, más odio. Teresa, la abogada que Margarita había contratado, intentó que la cerraran. Es difamación, potencialmente denunciable, definitivamente acoso, pero rastrear quién la creó está resultando difícil. Se han escondido detrás de VPNs y registros de dominio anónimos. Es Iker, dije. Todos sabemos que es Iker. Saberlo y probarlo son cosas diferentes. Sin pruebas, no podemos emprender acciones legales. Empecé a ir a terapia, no porque pensara que ayudaría, sino porque estaba desesperada por hablar con alguien. Mi terapeuta, la doctora Chen, era una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud sensata. Háblame de la grabación, dijo en nuestra primera sesión. Se lo conté todo. La cena de cumpleaños, la recuperación del oído que había mantenido en secreto, las palabras que había oído, el vino que había vertido, la grabación que había hecho y compartido. Te sentiste traicionada, dijo. Me traicionaron, asentí. Y querías justicia. Sí. ¿Pero la conseguiste? ¿Sientes que se hizo justicia? Abrí la boca, la cerré. Pensé en Unai, Nerea, Aitana, Iker, todos ellos sufriendo, sus vidas en ruinas. No lo sé, dije finalmente. Déjame preguntarte esto. Si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Seguiría exponiéndolos. Se lo merecían. ¿Y todo lo que vino después? Lo pensé durante mucho tiempo. Sobre las investigaciones que había provocado, las vidas que había desmantelado, el dolor que había causado. No lo sé, dije de nuevo. Esa incertidumbre es importante, dijo la doctora Chen. Significa que todavía eres capaz de tener empatía, de cuestionar tus acciones. No eres una sociópata buscando venganza sin conciencia. Eres una persona herida que reaccionó. Eso no lo hace correcto. No, pero lo hace humano. Pasamos las siguientes sesiones desentrañándolo todo. El trauma de perder el oído, el aislamiento de la discapacidad, la traición de la gente en la que confiaba, la rabia que había alimentado mi venganza. ¿Sabes lo que pienso?, dijo la doctora Chen durante nuestra quinta sesión. Creo que necesitas hablar con ellos. No con Iker. Es peligroso e inestable. Pero con los otros. Unai, Nerea, Aitana. Escuchar su versión. ¿Por qué haría eso? Porque ahora mismo, para ti son caricaturas. Villanos en tu historia. Pero también son personas. Personas complicadas y con defectos que tomaron decisiones terribles. Si puedes verlos como humanos, quizás puedas encontrar algo de paz. La idea me aterrorizaba, pero también parecía necesaria. Empecé con Nerea. Se había mudado de nuevo a casa de sus padres, incapaz de permitirse su propio piso con el sueldo de camarera. Encontré su contacto a través de Sara, que tenía su propia red de investigadores. Le envié un mensaje. ¿Podemos hablar en persona? Solo nosotras. La respuesta llegó 3 horas después. ¿Para qué? Porque necesito entender. ¿Entender qué? ¿Cómo destruiste mi vida? Entender por qué tú destruiste la mía primero. Nos encontramos en un lugar neutral, un banco en un parque del centro, lo suficientemente público para sentirme segura, lo suficientemente tranquilo para hablar. Nerea tenía un aspecto terrible, más delgada de lo que recordaba. Ojeras. El pelo recogido en una coleta desordenada. Se sentó, pero no me miró. No voy a disculparme por lo que hice, dije, pero quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué me reí de ti? Se rió amargamente. Porque Iker me lo pidió. Porque me prometió dinero para ayudarte a confiar en él. Porque estaba ahogada en préstamos estudiantiles y desesperada. Las palabras me cayeron como agua helada. Te pagaba 500 euros al mes para que fueras mi mejor amiga, para que aprendieras lengua de signos, para que me sintiera cómoda, para que le informaras de lo que pensaba, sentía, si sospechaba algo. Se me revolvió el estómago. Era un trabajo para ti, al principio. Pero luego, finalmente me miró. Luego empecé a apreciarte de verdad. Eras amable, inteligente y divertida, y me sentía fatal cada vez que cogía su dinero, pero lo necesitaba tanto. Y él no paraba de decir que no pasaba nada, que nunca te enterarías, que serías feliz. Hasta mi cumpleaños. Hasta tu cumpleaños, cuando decidió que la broma sería más divertida si todos participábamos, si todos nos burlábamos de ti mientras estabas allí sentada, sorda y confiada. Las lágrimas empezaron a caer. Sabía que estaba mal. Lo sabía.
pero me reí de todos modos porque todos los demás se reían. Y si no lo hacía, Iker me cortaría el grifo. Así que elegiste el dinero por encima de mí. Elegí la supervivencia por encima de ti. Eso no lo hace correcto, pero es la verdad. Se secó la cara. Fui una cobarde. Soy una cobarde. Y lo siento. La disculpa se sintió a la vez significativa e insuficiente. Lo de la oposición dije, eso fue real, sin embargo. Hiciste trampas. Lo hice. Y merecía perder mi plaza. Pero, Alba, me encantaba enseñar. Se me daba bien, a pesar de cómo conseguí el trabajo. Esos niños merecían una maestra cualificada, y yo me convertí en una, aunque hiciera trampas para llegar allí al principio. Eso no lo justifica. No, no lo hace. Pero es complicado, ¿verdad? Todos somos más complicados que simplemente villanos y víctimas. Nos sentamos en silencio un rato, viendo a los niños jugar en el parque, escuchando sus risas, algo que por fin podía oír. No te perdono, dije finalmente. Puede que nunca te perdone, pero te entiendo mejor ahora. Es más de lo que merezco, dijo Nerea en voz baja. Nos separamos sin abrazos, sin promesas de volver a vernos. Pero algo había cambiado. La rabia que había sentido hacia ella se había atenuado, convirtiéndose en algo más parecido a la tristeza. Me reuní con Unai después. Estaba más enfadado que Nerea, más a la defensiva. Me arruinaste la carrera por unos cuantos comentarios estúpidos, dijo. Llevo 3 meses trabajando en un almacén. ¿Sabes lo que es eso después de ser director de cuentas senior? ¿Y tú sabes lo que es estar sentada en tu cena de cumpleaños y oír a la gente en la que confiabas burlarse de tu discapacidad? Apartó la mirada. Solo eran palabras. No lo decíamos en serio. Sí que lo decíais en serio. Ese es el problema. Decíais en serio cada palabra. Simplemente no pensabais que alguna vez las oiría. Y por eso me destruiste la vida. Yo expuse tu espionaje industrial. Tú destruiste tu propia vida. No tuvo respuesta para eso. Con Aitana no pude reunirme. Seguía en prisión preventiva y rechazó mi solicitud de visita. Su abogada envió un mensaje a través de Teresa. La señorita Torres considera que cualquier comunicación con la señorita Jiménez sería perjudicial para su salud mental y potencialmente dañina para su caso. Justo. Sí que supe más de su situación a través de Sara, que tenía contactos en el mundo legal. Aitana había estado vendiendo pastillas a gente que realmente no podía permitirse la sanidad, incluida una madre soltera cuyo hijo necesitaba medicación para el asma. Pero también había estado vendiendo analgésicos adictivos a personas que luchaban contra la adicción, empeorando sus problemas por dinero. Complicado. Todo era tan complicado. 6 meses después de mi cena de cumpleaños, estaba en el jardín de Margarita y Esteban, ayudando a preparar un servicio conmemorativo. Esteban había fallecido hacía 3 semanas. En paz, con Margarita y Sara a su lado. Iker no había sido invitado al servicio. Actualmente estaba en la cárcel, a la espera de juicio, su fianza revocada después de que violara una orden de alejamiento al presentarse en casa de Margarita e intentar entrar a la fuerza. Se había rastreado la página web hasta él. Teresa había reunido pruebas suficientes para una demanda por acoso, que seguía su curso junto a sus juicios penales. Mi vida se había calmado. La atención viral se había desvanecido a medida que Internet pasaba a nuevos escándalos. Quantum Marketing me había respaldado y yo había empezado a reconstruir mi reputación. Pero ahora era diferente, más dura, más cuidadosa, menos confiada. Sara se me acercó con un vaso de limonada. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. ¿Y tu madre? De duelo, pero también aliviada, creo. Papá sufría mucho al final. Sara hizo una pausa. Quiere hablar contigo. Después del servicio. Más tarde, después de que los invitados se hubieran ido y el catering hubiera recogido, Margarita y yo nos sentamos en su porche trasero viendo la puesta de sol. Quería darte las gracias, dijo. ¿Por qué? Por mostrarnos quién era realmente Iker. Si no lo hubieras hecho, lo habría heredado todo. Habría seguido mintiendo, robando y haciendo daño a la gente. Me miró. Nos salvaste de cometer un terrible error. No estoy segura de haberlo hecho por las razones correctas. ¿Importa eso? El bien puede surgir de motivaciones imperfectas. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato. Podía oír el canto de los pájaros, el tintineo de un carrillón, el sonido lejano del tráfico. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Margarita. ¿Te arrepientes? ¿De todo lo que hiciste? Pensé en esa pregunta. La había pensado cada día durante 6 meses. Me arrepiento de lo lejos que llegué, dije finalmente. Me arrepiento de haberme convertido en alguien que podía destruir vidas metódicamente. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de negarme a ser una víctima. Eso es sincero. La terapia ayuda, dije con una pequeña sonrisa. Margarita se rió. Desde luego. He empezado a ir.
Por el duelo, por la culpa sobre Iker, por todo. La culpa no es tuya. Lo sé, pero soy su madre. No puedo evitar preguntarme en qué me equivoqué. ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Lo querías. Eso no estuvo mal. Lo consentí. Eso sí. Vimos la puesta de sol intensificarse de naranja a púrpura y a un azul profundo. El mundo haciendo la transición del día a la noche, del sonido a una calma pacífica. ¿Qué harás ahora?, preguntó Margarita. Vivir, dije simplemente. Seguir adelante. Intentar ser mejor de lo que fui. Intentar ser mejor de lo que fueron ellos. Es todo lo que podemos hacer. Sigo oyéndolo todo ahora. Cada conversación, cada susurro, cada sonido que eché de menos durante 6 años. Pero he aprendido a elegir lo que escucho, lo que dejo que me afecte, lo que dejo ir. Unai me envía un correo cada mes, siempre el mismo. Lo siento. No respondo, pero tampoco lo bloqueo. Quizás algún día le conteste, quizás no. Nerea se puso en contacto recientemente preguntando si podíamos volver a vernos. Le dije, quizás en unos meses. No estoy preparada todavía. Puede que nunca lo esté. El juicio de Aitana terminó. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, 8 años en una prisión federal. Su abogado argumentó que había ayudado a gente que no podía permitirse la sanidad, que sus intenciones eran buenas, aunque sus métodos fueran ilegales. El juez no se conmovió. El juicio de Iker sigue en curso. Múltiples cargos, múltiples jurisdicciones. Sara cree que le caerán de 15 a 20 años cuando todo termine. Será un hombre de mediana edad cuando salga, si es que sale. A veces me siento culpable por eso, por la magnitud de lo que puse en marcha. Otras veces, recuerdo estar sentada en aquella mesa, sorda y confiada, mientras se reían de mí, mientras planeaban usarme, mientras trataban mi discapacidad como una broma, y la culpa se desvanece. La doctora Chen dice que estoy progresando, que el hecho de que pueda sentir tanto culpa como rabia es sano, significa que estoy procesando en lugar de reprimir. Todavía no sé si lo que hice fue correcto. Sé que fue efectivo, sé que fue exhaustivo, sé que fue devastador, pero correcto, eso es más difícil de decir. Lo que sí sé es esto. Me negué a ser una víctima. Me negué a dejar que se salieran con la suya con una crueldad disfrazada de amistad. Me negué a que mi discapacidad fuera utilizada como arma contra mí. Si eso me convierte en una heroína o una villana, probablemente dependa de quién cuente la historia. Yo solo estoy tratando de ser humana, complicada, imperfecta, capaz tanto de la piedad como de la ira. Y estoy aprendiendo a vivir con el sonido de mi propia conciencia. Algunas noches susurra, otras noches grita. Pero la oigo con total claridad. Y por fin estoy aprendiendo a escuchar. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.